Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de nuestra escuela sabática. Y ya estamos comenzando un nuevo trimestre y este trimestre lo vamos a hacer estudiando juntos el Evangelio de San Juan. El trimestre pasado estudiamos todo el libro de Marcos y la verdad que fue espectacular, a mí me encantó, creo que pudimos aprovechar muy bien cada una de las lecciones que aparecían allí semana tras semana. Y ya este último trimestre del año, qué rápido que está pasando este año, vamos a estudiar juntos todo el Evangelio de San Juan. Siempre se dice que el Evangelio de Juan es aquel que destaca o el que apunta a destacar la divinidad de Jesús. Así que seguramente eso y otros temas más vamos a estar viendo en estos próximos 3 meses. Quiero hablarles un poquito o mencionarles un poquito sobre quiénes son los autores de esta lección. Uno de ellos es Edward Zinker, es exdirector asociado del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General. Y el otro es Thomas Scheffer, es un doctor en teología y también en salud pública, donde él desarrolla sus actividades en la Universidad de Andrew. Así que ellos son los autores de esta escuela sabática. Y también quiero mostrarte un poquito hacia dónde va a estar apuntado lo que es la parte misionera, ¿sí? Las ofrendas que vamos a tener allí en el 13º sábado. Todas van a estar destinadas a ayudar a lo que es la división norteamericana. Hay 3 proyectos interesantes. Uno es justamente un centro de influencia allí en lo que es la zona de los nativos de Alaska. Después, el segundo proyecto es obra misionera para el Congreso de la Asociación General del 2025. Y el tercero es un centro de vida urbana y plantación de iglesias en Baltimore, ¿sí? Así que bueno, es interesante también, vamos a recibir varias noticias seguramente acerca de cómo avanza la obra misionera en estos lugares. Así que bueno, familia, vamos entonces a comenzar sin antes decirte que te puedas suscribir a este canal, que puedas dejar también un comentario y que puedas compartir este video allí en tus redes sociales, en los grupos de tu iglesia o en tu Facebook, en tu Instagram o también en tu WhatsApp, ¿sí? Así que bueno, entonces vamos a comenzar. Bien, el título de la lección de esta semana es Señales que indican el camino. Y es interesante el título, ¿no? Destacando esta palabrita señales. Creo que a diario nosotros cuando vamos caminando, transitando por las calles, cuando vamos de un lugar a otro, constantemente nos encontramos con señales que nos indican en qué consiste el camino, ¿no? Si hay un lugar donde se puede estacionar, donde no, si hay un lugar donde se puede girar a la izquierda o a la derecha, hay señales de tránsito, todas señales que debemos de alguna manera respetar, ¿no? Ahora, las señales que aparecen en el Evangelio de San Juan tienen una función más bien de apuntar o indicar hacia algo, y nosotros vamos a ver varias señales, que estas señales tienen que ver con ciertos milagros o ciertas manifestaciones que Jesús hizo en algunos momentos muy específicos en su ministerio. Por ejemplo, el versículo de memoria está allí en el capítulo 20 de San Juan, versículo 30 y 31. Dice así: también Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él, ¿sí? Entonces, a lo largo del Evangelio de Juan, esta palabra hizo muchas señales, o esto fue una señal, o sea, tiene una intención muy clara de indicar algo acerca de Cristo, ¿no? Algo acerca de su personalidad, algo acerca de su misión aquí en la tierra. Así que eso es lo que vamos a estar viendo, y la primera historia que vamos a compartir es la que aparece allí en el capítulo número 2 del Evangelio de San Juan, ¿sí?
Yo, como siempre, voy a buscar acá la nueva traducción viviente, que es una versión que me gusta mucho. Hay dos versiones que me gustan utilizar. Una es la Reina Valera 2000, que bueno, muchos de ustedes ya tienen esta Biblia, una Biblia misionera, la verdad que muy linda, muy completa, porque al final tiene los estudios bíblicos para que en cualquier momento vos puedas compartir con alguna persona. Me gusta mucho esta versión, eh, pero me inclino más siempre a esta, la nueva traducción viviente. La verdad que es muy, muy linda, ¿no? La Reina Valera 60 también me gusta, creo que es la que más utilizamos, la que más se ve en la iglesia. Por ahí el lenguaje ya está un poco desactualizado, ¿no? Ese español que aparece allí que nosotros no lo utilizamos. Pero bueno, por eso es que ustedes cuando me escuchan leer van a ver que hay algunas diferencias, ¿no? Yo quiero leer algunos versículos nada más acerca de esta historia, que es una historia ya conocida, ya la conoces. Dice así: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Versículo 4 dice: apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Y cerca de allí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos, y cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonia. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonia probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio y dijo, versículo 10, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Una vez que todos han bebido bastante, comienzan a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y fíjense lo que dice acá, ¿no? Versículo 11. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero yo quiero hacer énfasis ahí en el versículo 11, ¿no? Ahí creo que está el centro de a lo que apunta esta historia. Esta señal milagrosa de Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y fíjense lo que dice después, y sus discípulos creyeron en él. O sea, ese primer milagro que Jesús hace allí en esta boda, en este momento lindo, donde estaban todos reunidos como familia, como amigos, Jesús lo hizo con un propósito. Más allá de todo lo que uno puede decir y sacar de lecciones acerca de cómo Jesús buscó compartir un momento agradable con estos novios, de cómo de alguna manera Jesús bendijo también ese momento al transformar el agua en vino, donde uno puede sacar muchas lecciones de ahí, que de hecho ya lo habremos escuchado en varias predicaciones o incluso en la escuela sabática, pero yo me quiero centrar solamente en esto, ¿sí? Jesús hizo este milagro, según Juan, capítulo 2, versículo 11, para que sus discípulos creyeran en él. Fue un milagro, pero también fue una señal. Fue una señal que indicaba algo de Jesús, estaba revelando algo de que había algo extraordinario en Jesús que no había en otras personas. Y eso sirvió para que los discípulos creyeran en él, puedan afianzarse, puedan confiar y puedan seguir acompañándolo. Ahora, creo que de alguna manera Jesús ha hecho también señales o milagros en la vida de cada uno de nosotros, donde Él de alguna manera, nos ayudó o nos ayuda a seguir creyendo en Él, ¿sí? Y creo que todos podemos decir que en algún momento de nuestra vida sucedió esto, en mayor o menor grado, o sea, Dios de alguna manera se revela, se manifiesta, se muestra a nosotros a través de algo que Él hace. Alguna solución a algún problema que nosotros no le estamos encontrando,
a una forma de proveer algo que estamos necesitando, a la solución de algún conflicto que estamos viviendo, tal vez frente a una sanidad en alguna enfermedad, no lo sé, pueden haber muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos algún testimonio, alguna experiencia que contar y compartir en donde Jesús se nos reveló y que eso nos ayudó a seguir confiando y creyendo en Él. Y qué bueno que Jesús haga eso, ¿no? Porque Jesús sabe que nosotros como seres humanos necesitamos muchas veces ver actos de parte de Dios que nos ayudan a creer. Qué bueno sería que sin necesidad de ver creyéramos, que de hecho yo sé que hay muchas personas que tienen una fe desarrollada y que sin necesidad de ver algo creen aún. Pero bueno, necesitamos nosotros también de vez en cuando reconocer, y digo reconocer porque creo que Jesús a todos nosotros lo hace, no es que Jesús selecciona un grupo de personas y dice, bueno, a estos me manifiesto, a estos no, a esto les respondo sus peticiones, a esto no. Yo creo que de alguna manera, siempre sabiendo cuál es la voluntad de Dios, Él de alguna manera se deja revelarse, pero bueno, somos nosotros los que debemos reconocer esas evidencias que Jesús nos da, ¿no? Y me parece muy lindo acá ver cómo Jesús hace este milagro justamente para que los discípulos pudieran creer en Él. La segunda historia que aparece en la escuela sabática tiene que ver también con un milagro que Jesús realiza para sanar al hijo de un funcionario allí en la zona de Capernaum, ¿sí? Esto aparece en el capítulo número 4 a partir del versículo 46, ¿sí? Dice así, en su paso por Galilea, Jesús llegó a Canaán donde había convertido el agua en vino. O sea, de alguna manera Juan está haciendo una conexión con este segundo milagro, con el primer milagro o la primera señal que Jesús había hecho allí en esa boda en Canaán. Cerca de allí en Capernaum había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Ya varias veces hemos leído y hemos compartido escenas en donde un padre o una madre va en busca de Jesús para llevar una situación extrema, ¿no? Como en este caso la enfermedad de un hijo. Dice que este hijo estaba muy enfermo al borde de la muerte. Imagínate la angustia para ese padre. Y yo me imagino que Jesús no habrá sido la primera opción. Seguramente este hombre habrá acudido a médicos, personas que él creía que podían sanar a su hijo, pero que no lo han hecho. Entonces va a buscar a Jesús ya con las últimas fuerzas que él tiene, ¿no? Y entonces cuando se encuentra con Jesús, Jesús le pregunta en el versículo 48, dice, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? A ver, yo creo que esta pregunta que Jesús hace no es solamente dirigida a esta persona. Yo creo que por la manera en cómo está allí dicho esto, creo que fue una pregunta dicha, que fue expuesta frente a varias personas, ¿no? Y esa pregunta también nos llega a nosotros hoy. ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? A ver, nosotros, como dijimos hace un ratito, tal vez necesitamos ver señales, evidencias. Hay otras personas que no nos necesitan y hay otras personas que sí. Ahora, nosotros, y acá quiero que nos detengamos un minutito a pensar en esto. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios, ¿debería depender de las señales, milagros o evidencias que Jesús da? O sea, yo para creer en Jesús, ¿dependo de la manera en cómo Él se manifiesta? ¿O debería mi fe basarse en lo que Jesús me revela a través de su palabra? Yo creo que es importante que podamos experimentar alguna señal, alguna evidencia que Jesús deja,
¿no? Que nosotros podamos vivir. Pero si Jesús decide que no, por X motivo, o sea, nuestra fe no debiera depender solamente de eso. Yo creo que nuestro desafío también es poder desarrollar una fe, una confianza en Jesús, en lo que Él pueda hacer, aunque no tengamos alguna evidencia, alguna señal, ¿no? Y creo que por ese lado va esta pregunta que Jesús hace a las personas. Ahora, el hombre le responde: Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Qué impresionante, ¿no? O sea, Jesús ni siquiera fue a la casa de este hombre. No sabemos a cuántos kilómetros estaba de la casa, pero la distancia no fue un impedimento para que Jesús pudiera realizar este milagro. Dice que el hombre creyó lo que Jesús le dijo. O sea, y esto respalda un poquito lo que veníamos diciendo, ¿no? El hombre en ese momento creyó porque creyó en la palabra de Jesús. Él no vio el momento de cuando su hijo se recuperó, ni que su hijo empezó a tomar fuerzas. Jesús dijo: tu hijo vivirá, y el hombre creyó y emprendió el regreso a su casa. Ahora, cuando el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y estaba sano. Entonces él le pregunta: ¿a qué hora el niño había comenzado a mejorar? Y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús, y dice después el versículo 54: esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Otra señal, otro milagro que Jesús realiza, ¿no? Que, uno compara estas dos primeras señales, ¿no? Hecha en una boda, donde fue esa señal específicamente al grupo de los discípulos para que creyeran en él. Ahora esta señal Jesús la hace en un ambiente familiar, entre un padre y un hijo, un padre que va con la angustia de buscar sanidad en Jesús, y Jesús le dice, ¿no? Tu hijo va a vivir. El hombre no vio nada, pero cuando regresó a casa, el hombre ya sabía que ese milagro se había realizado. Y después fue corroborado cuando vio el momento exacto en donde el hijo empezó a sentirse bien, en donde la fiebre se le fue. Entonces, qué bueno que podamos nosotros creer en Jesús, aunque no veamos señales, aunque Dios tal vez no lo permita de esa manera, solamente Dios sabe sus motivos y sus razones, pero qué bueno es que podamos nosotros creer, confiar en Jesús, aunque no tengamos las señales que tal vez quisiéramos tener, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con cómo nosotros vamos madurando y cómo vamos desarrollando también nuestra fe. Bueno, vamos a la tercera historia que presenta la escuela sabática. Esta historia aparece en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, una historia también bastante conocida que tiene que ver con un milagro que ocurre en un estanque, el famoso estanque de Betesda. Y vamos a encontrar allí la sanación de una persona que hacía 38 años estaba lisiada de las piernas, no podía caminar. Y la historia dice que comienza de esta manera. San Juan capítulo 5, versículo 1 dice: Jesús regresó de Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba un estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Yo te aconsejo que leas esta historia en el libro El deseado de toda la gente. Es impresionante cómo se describe también esta historia y algunos detalles que se mencionan allí, ¿no? Este hombre estaba allí en el estanque. Era un estanque bastante conocido, el estanque de Betesda. Habían algunos que tenían la creencia de que un ángel solía bajar al agua de vez en cuando y agitar el agua, mover el agua, y el agua
tomaba poderes curativos y el primero que ingresaba al agua se curaba. No eran creencias populares de aquel momento, no eran ciertas, ¿no? Este hombre estaba esperando eso, o sea, su esperanza, su fe estaba puesto en esas creencias que ellos tenían. Ahora, apareció Jesús en la vida de este hombre. Esto sucedió un día sábado. Apareció Jesús, Jesús se acerca, le hace una pregunta, Jesús ve que hay una multitud tremenda y Jesús sabía que si él hacía un milagro el día sábado, eso le iba a traer problemas con los líderes religiosos. Pero él no pudo negar, no pudo pasar por alto la necesidad de esta persona. Elena de White dice que había muchos en diferentes condiciones de salud, pero la salud de este hombre era la más deplorable de todas. Entonces Jesús no pudo pasar por alto esa situación y ahí es cuando él decide hacer este milagro, ¿no? Y es interesante la pregunta que hace, ¿no? ¿Te gustaría recuperar la salud? Pareciera ser una pregunta que está de más, porque si este hombre está allí hace 38 años esperando ser sanado, era obvio que sí. Pero toda pregunta que Jesús hace no la hace al azar, sino que tiene una intención. Y realmente la intención era de que este hombre recapacitara, reflexionara en que si realmente quería ser sanado. Este hombre empieza a decir, bueno, pero nadie me lleva, cada vez que yo intento ir, otros pasan sobre mí. O sea, es como que este hombre de alguna manera culpaba a su entorno por la situación que estaba viviendo, ¿no? Por eso para mí es importante la pregunta que Jesús le hace. ¿Realmente querés recuperar la salud? ¿Realmente querés ser sanado? Y creo que nosotros también nos debemos hacer esa pregunta. Jesús cada vez que viene delante de nosotros nos deberíamos preguntar, ¿realmente quiero ser perdonado? ¿Realmente quiero ser sanado por Jesús? Porque muchas veces pareciera que sí, pero en nuestro interior siempre ponemos excusas, tratarnos de cubrirnos, ¿verdad? Y está bueno que nosotros nos hagamos esta pregunta, ¿no? Más que nada para que seamos sinceros con nosotros mismos y seamos sinceros con Dios. Dice el versículo 8, dice, ponte de pie, toma tu camilla y anda, ¿sí? Y ahí sucede el milagro, ¿sí? Dice allí el versículo, al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió en el día de descanso, así que los líderes judíos protestaron y le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Bueno, ahí ya estamos pasando a la otra parte, ¿no? Pero es interesante cómo este hombre al instante fue sanado, dice la Biblia, ¿no? Cuando Jesús da la orden, al instante este hombre recupera la salud. Él no esperó a sentirse sanado, sino que creyó que fue sanado. Entonces al instante él fue sano, enrolló la camilla y empezó a caminar, ¿no? Es interesante la manera en cómo se describe la actitud de esta persona, ¿no? Él creyó en la palabra de Jesús y fue sanado en ese momento, no esperó a sentirse. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Esperamos sentirnos perdonados para creer que somos perdonados. Esperamos sentirnos fortalecidos para avanzar de la manera que Dios quiere que hagamos, ¿no? Y creo que esta es una invitación a que podamos creer más en lo que Jesús nos dice, en lo que Jesús nos indica, en lo que Jesús nos revela a través de su palabra y dejar de sentir dejar de prestar más atención a lo que nosotros sentimos. Nuestros sentimientos, nuestras emociones muchas veces son engañosas y si nos dejamos llevar por lo que sentimos, un día vamos a estar bien, un día vamos a estar mal, o sea, nuestra vida espiritual va a ser muy fluctuante en esto. Entonces, creo que hay una linda enseñanza para nosotros también en esta historia. Bueno, como mencionamos hace un ratito, esta señal o este milagro que Jesús hizo sirvió para que la confianza de este hombre pudiera crecer hacia Jesús. Este mismo milagro también de alguna manera fue lo que empezó a producir cierta dureza en el corazón de los líderes religiosos. Nosotros vamos a ver esto constantemente, donde Jesús hace señales, da evidencias de su divinidad, de que era el Mesías, el enviado de Dios,
pero aún así los líderes religiosos, los sacerdotes, fariseos, se negaban a aceptar, a creer, ¿no? Entonces creo que de alguna manera eso también habla de cuán duro es el corazón humano y lo expuesto que estamos nosotros en caer en esto, ¿no? Y creo que es algo que debemos pedirle mucha ayuda a Dios para que realmente podamos tener ese discernimiento espiritual y no endurecer nuestro corazón. Y nos puede pasar, te puede pasar a vos, te puede pasar a mí, que frente a ciertas evidencias o frente a ciertas cosas de cómo Dios va guiando en nuestra vida, nosotros podemos cerrarnos y endurecer nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No solamente es un problema que le sucedió a los fariseos, sino que es algo que también hoy en día puede pasar y todos estamos expuestos en esto, ¿no? Por eso me parece lo importante que le podamos pedir a Dios que nos dé un discernimiento espiritual, que nos ayude a ver las cosas realmente como son. Y si nosotros tenemos que reconocer también nuestras fallas, nuestras debilidades, hagámoslo y con la ayuda de Dios, que Dios nos ayude a ver las cosas claramente, ¿no? Todo lo que Él va permitiendo o no permitiendo que sucedan, que eso pueda ser también para nosotros una manera de ver que Dios está y que Dios está guiando cada momento de nuestra vida, nos guste o no nos guste la experiencia que estamos teniendo, porque no siempre la manera en cómo Dios guía la situación o nuestra vida es la manera en cómo nosotros hubiéramos elegido que lo hiciera, ¿no? Y ahí está esto paradójico, ¿no? Que muchas veces lo que Dios hace, pensando en nuestra salvación y en nuestra salvación eterna, no coincide con nuestra manera de cómo guiaríamos nuestra vida. Y ahí está en donde se ve la fe, si realmente creemos en Dios y avanzamos en esa dirección, aún sin saber, ¿no? Pero confiamos que Dios está al timón y que Dios, si lo está permitiendo o no lo está permitiendo, es para nuestro bien. Ya para ir cerrando un poco lo que fue el resumen de esta escuela sabática, quiero destacar lo que aparece ya en el versículo 17, 18, allí del Evangelio, especialmente el versículo 18, dice, entonces, tanto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, ya desde temprano, desde el inicio del Evangelio, podríamos decir, ya los sacerdotes tenían intenciones de quitarle la vida a Jesús. Lo mismo que sucedió en el Evangelio de Marcos, ¿no? Constantemente los sacerdotes, los fariseos buscaban alguna manera, algún justificativo para poder concretar esto de quitarle la vida a Jesús, ¿no? Y una de las cosas que molestaba a los líderes religiosos era estas aseveraciones que Jesús hacía, de que él nada hacía sin seguir la voluntad de Dios. Él hablaba acerca de que él era igual a Dios, ¿verdad? O sea, los fariseos lo entendían de esa manera, por eso lo acusaban de blasfemia, porque estaba haciéndose pasar igual, a ser igual a Dios. Entonces, Jesús les presenta, les da un mensaje específicamente a ellos, donde les dice en forma muy clara y con evidencias bíblicas la procedencia de él y a qué él había venido a la tierra. Se lo dijo en forma muy clara. Ustedes léanlo, seguramente ya lo leyeron. Todo lo que queda del capítulo 5 es impresionante, las afirmaciones que Jesús hace. Y quiero leer prácticamente los últimos versículos que aparecen allí a partir del versículo 39. Dice, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Sin embargo, no quieren venir a mí para tener vida eterna. Yo no acepto gloria de los hombres, pero yo los conozco que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo vine en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirían. ¿Cómo podrían creer si buscan la alabanza los unos de los otros y no buscan la alabanza que viene de Dios único? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay quien los acusa. Moisés, en quien tienen sus esperanzas.
Porque si ustedes le creyeren o le creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Es tremendo lo que Jesús les dice y cómo los confronta a los líderes religiosos y les muestra esa ceguera espiritual que no les permitía reconocer a la persona que tenían delante de ellos, ¿no? Supuestamente eran personas muy estudiosas de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, de los escritos de Moisés, pero no entendieron el mensaje o no lo supieron reconocer, ¿no? ¿Puede pasarnos eso a nosotros hoy? ¿Puede pasar que seamos muy estudiosos de la Biblia, muy devocionales, pero que en nuestra vida todavía no se haya generado ese cambio, esa entrega completa a Jesús? Yo creo que sí, que puede pasar. Podemos tener una vida aparentemente espiritual, devocional, donde metódicamente estudiemos la Biblia, estudiemos los escritos de Elena de White, pero sin embargo puede ser que todavía Jesús no haya ganado el terreno en nuestro corazón porque nosotros no se lo hemos dejado, no se lo hemos permitido. Y eso nos trae conflictos con personas, con nuestra familia, con los hermanos de iglesia, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de facultad. Entonces, si realmente Jesús no está viviendo en mi vida, eso de alguna manera, en algún momento va a salir a la luz y se va a ver. Por eso creo que esta lección, ¿no?, que vimos en estos capítulos, especialmente en este último capítulo, en el capítulo 5, creo que es un llamado de atención o un llamado a la reflexión justamente en ver qué es lo que estamos nosotros buscando en la palabra de Dios. Yo creo que en la palabra de Dios es la revelación suprema de Dios hacia nosotros y hay un mensaje claro y nos muestra a un Dios, a Jesús, el único que puede transformar nuestra vida, pero nosotros debemos permitir que eso suceda, ¿sí? Entonces ojalá que Dios nos ayude a que cada día que nosotros nos acerquemos a leer su palabra, no lo hagamos de manera rutinaria, de manera monótona, sino que realmente lo hagamos con la intención de permitir que Jesús pueda hacer una obra especial en nuestra vida, ¿sí? Así que bueno, familia, de eso se trató la escuela sabática de esta semana. Vamos a ir seguramente ahondando cada vez más en lo que va a ser el estudio. Ya la semana que viene la siguiente lección se llama Signos de Divinidad, ¿sí? Y hay varios en el Evangelio de Juan que vamos a ver esas señales acerca de la divinidad de Jesús. Vamos a hacer una oración, que Dios nos acompañe, que Dios nos ayude a que podamos también nosotros poder tener una visión espiritual clara, donde podamos realmente ver la manera en cómo Dios quiere conducir nuestra vida. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento, por el tiempo que nos das para poder hacer este repaso también. Te pido que tú nos acompañes, nos ayudes a que cada vez que nos acercamos a ti a través de tu palabra, que pueda ser para que tu Espíritu Santo pueda ir transformando nuestra mente, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestras palabras y nuestros pensamientos, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos y oro especialmente por los compañeros, los amigos que están, Señor, conectados también, que tú los bendigas y bendigas a cada una de sus familias, Señor. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, nos vemos la semana que viene. Acordate de suscribirte al canal, de compartir también este video allí en tus redes sociales y dejar un comentario, ¿sí? Te mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. Bendiciones.